Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Bendito Padre, agradecemos, Señor, este tiempo que dispones tú para que podamos compartir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos haga entender todo lo que tienes revelado para nosotros. Te agradecemos, Señor, por el tiempo, porque sabemos que tú eres bueno y sobre todo porque nos resguardas del mal. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, pues ya estamos de nueva cuenta aquí, un poco más, no, ya es horario normal, siempre estamos más o menos a esta hora. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, y que escrito está: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy el Padre Eterno nos ubica en cada momento con esta instrucción, en la posición de atalaya, columna y baluarte, para exponer en toda circunstancia los fundamentos adquiridos con la lectura y puesta en obra de la verdad absoluta de nuestras vidas, para que nuestro testimonio sea el principal argumento que expresemos del conocimiento de Dios al obedecer lo que escrito está. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionándose, consolándose, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Segunda de Corintios 13:11. Bueno, es este es uno de por ahí algún día oirán lo que significa un versículo rema, ¿no? Es algo que han dicho los maestros, los pastores, que es un versículo que te pega mucho a ti, que te gusta mucho a ti. En este caso, este es uno, personalmente, perdón que se los diga, personalmente es uno de mis versículos preferidos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un versículo que nos dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, tal y cual lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, que, ¿cómo se llama?, que santifiquemos a Dios en nuestros corazones, estando preparados siempre para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Y muchos más que hay, pero esos dos son así, hasta ese de primera de Pedro 3:15, hasta lo traigo en la moto, en la caja, en la parte de atrás, ¿no? Para que si se levanta por ahí algún miembro del enemigo, podamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, y eso es a lo que nos llama la palabra de Dios. No es que Dios necesite que lo defendamos, sino que nosotros tenemos que explicarle a los demás cuáles son las delicias y el gozo de vivir en Cristo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con la lectura del capítulo número 11 del libro de Isaías, y escrito está: reinado justo del Mesías, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín,
sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Capítulo 12 del libro de Isaías, escrito está: Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, quien ha sido salvación para mí. Sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y dirás en aquel día: canten al Señor, aclamen su nombre, hagan célebres en los pueblos sus obras, recuerden que su nombre es engrandecido. Canten salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Capítulo 13 del libro de Isaías, escrito está: profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levanten bandera sobre un alto monte, alcen la voz a ellos, alcen la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aúllen, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno irá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Híjole, con esto terminamos la lectura de los capítulos de Isaías del día de hoy. Sobre todo en el capítulo 11, vemos ahí algo. De hecho, todos estos 3 capítulos que leímos tienen algo en común. Lo vamos a ver en Apocalipsis. Es una profecía de Isaías que también Juan, en su revelación que tuvo cuando ascendió al cielo y le dieron la revelación, es muy parecido lo que está narrando tanto Juan como Isaías, eso que ni siquiera se conocieron, ¿no? Es más, ni siquiera se imaginaba Isaías que iban a ser Juan, ¿no? Juan el apóstol.
Vemos luego en el versículo 2 del capítulo 11 algo que en Apocalipsis dice. En Apocalipsis dice que reposará sobre el Señor los 7 espíritus de Dios. Si los contamos, aquí está la respuesta cuando leemos Apocalipsis. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Dios. 1, Espíritu de sabiduría. 2, de inteligencia. 3, Espíritu de consejo. 4, de poder. 5, Espíritu de conocimiento. 6, y del temor del Señor. 7. Esos son los 7 espíritus que reposan sobre Jesucristo. Lo vamos a ver en Apocalipsis cuando lo leamos. Cada uno tiene un significado, no nos va a dar tiempo. Si algún día ustedes con todo quieren hacer un comentario acerca de esto, con todo el gusto es bienvenido, y nosotros por medio del Espíritu Santo ampliaremos un poco más qué significa cada uno de estos espíritus. Pero también hay otra cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. También aquí en el capítulo 11 dice, fíjense lo que dice, que el lobo morará con el cordero, y el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la bestia y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Cuál es la bestia doméstica? Los gatitos, los perros, los pajaritos, todo aquello que ha domesticado el hombre. Ajá, y dice que un niño los pastoreará. Imagínense que un niño pastorea a un lobo, a un leopardo, a un león. La vaca y la osa comerán paja y se echarán juntos. El león y el buey comerán paja. Un niño de pecho, un niño que todavía no puede ni caminar, va a jugar sobre una cueva de serpiente. Esto me llama mucho la atención personalmente, otra vez, quién sabe por qué hoy estoy muy yo, ¿no? Porque aquí dice el reinado justo del Mesías, dice, el reinado justo del Mesías. Ok, sabemos que Jesucristo es el Mesías, no tenemos ninguna duda nosotros que hemos decidido aceptarlo como Señor y Salvador. Cuando leamos Apocalipsis, ya no falta mucho, como un mes y medio. Cuando leamos Apocalipsis vamos a ver que Jesucristo, después de la tribulación, después de que acabe con todos sus enemigos, va a inaugurar un reino milenial, lo dice claramente la palabra. No tenemos por qué estar haciendo alegorías ni mentiras cuando la palabra es muy clara en ese sentido. Y que en ese reino milenial vamos a vivir todos sin enfermedades, sin cansancio, vamos a ser juzgados por él rectamente, ahora sí vamos a obedecer su ley. Pero obviamente cuando Isaías dice esto, es que también va a haber animalitos. Miren, esta es una duda que yo he tenido todas las veces que he leído la palabra de Dios. Mi familia y yo somos, ¿cómo se los? Queremos mucho a nuestras mascotas, a nuestros perritos, a nuestros gatitos. Ajá, tratamos de darles una vida, pues, una vida de animalito, alimentados, limpios. Bueno, hay uno que sí está medio mugroso. Agüita, cariño, cuidado, su disciplina cuando es necesario. Y a veces nos encariñamos mucho con los animalitos y quisiéramos que estuvieran con nosotros en el cielo. Yo no les voy a decir que sí van a estar ahí o que no van a estar ahí. A mí no me corresponde. Se hacen a veces ¿cómo decirlos? Muy dependientes de nosotros. Y a nosotros que queremos mucho a nuestros animalitos, qué alegría más inmensa nos produciría que al llegar al cielo nos encontráramos con nuestras mascotitas. Digo, a mí todas las mascotas que he tenido me van a agarrar a mordidas si es que están allá arriba, porque algunos los traté mal, hay otros a los que traté muy bien. Pero a final de cuentas, no lo sé, eso solo Dios lo sabe. Pero aquí, por lo menos en el reinado justo del Mesías, en el reinado milenial, vamos a ver que sí va a haber animalitos, pero ya ninguno va a tener las consecuencias de la caída que se tuvo a consecuencia de Adán, y que todos ellos actúan por instinto. Vemos como desgraciadamente el león, los depredadores, el león, el tigre, los osos, los lobos, pues cazan animalitos, por decirlos así, indefensos, pero es un resultado de su instinto, es un resultado de que tienen que alimentarse. Como son animalitos salvajes, pues no tienen de dónde alimentarse. Sin embargo, en el reinado justo del Mesías, todos ellos van a andar juntos en camada. Inclusive la palabra dice que un niño los va a pastorear, un niño los va a sacar a pasear.
Imagínense qué hermoso será cuando veamos a un león que junto a un buey, junto a una vaquita, van a estar comiendo paja juntos, que nos vamos a poder acercar a acariciarlos, a jugar con ellos. Es ese reinado del Mesías. Y eso es solo un atisbo de lo que nos espera en el reinado justo del Mesías. Es solamente una probadita lo que nos da la palabra de Dios. De verdad, no tenemos una imaginación tan buena como para imaginarnos cómo va a ser ese reino, qué de glorioso va a ser ese reino. Pero bueno, no me quería extender mucho y siempre termino extendiendo. Vamos a leer el capítulo 4 de la carta a los Efesios y escrito está: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo que en sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, miren, hace unos momentos, hace como una hora estaba yo viendo una prédica de un pastor que dice que la salvación sí se pierde. Un pobre loco, pobre tipo, ¿no? Ojalá tenga tiempo de arrepentirse. Porque la excusa que él pone para decir que la salvación se pierde es que en su ignorancia dice que entonces sí, por eso somos así de pecadores, porque decimos, no, sí, como ya soy salvo, puedo pecar, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo, el Señor ya me perdonó y me tiene que salvar. Esa es la incoherente lógica de este pastor
que dice que la salvación se puede perder. Es ignorancia lo que exhibe, porque la salvación una vez que la recibes, jamás, nunca de los nunca la puedes perder. De hecho, ayer, antier, estábamos platicando de la salvación que no se pierde porque es un regalo de Dios. Y si Dios te la quita, entonces tenemos un Dios injusto. Tenemos un Dios que nos ha engañado en todo momento y tendríamos un Dios que ni siquiera tendríamos que leer la Biblia porque sería una mentira. Estaríamos haciendo mentiroso a Dios. De decir, porque Dios en Romanos 11 dice que todos los dones son irrevocables y la fe y la salvación es un don de Dios. Así lo dice claramente Efesios 2, 8 al 10, que la salvación es un don de Dios. Y si Dios dice en su palabra que los dones son irrevocables, entonces estaríamos haciendo mentiroso a Dios al decir que podemos perder la salvación. Pero la excusa de este asno es que dice que la entendemos mal porque seguimos pecando y que por eso podemos perder la salvación. Desgraciadamente para él y para muchos que creen que la salvación no se puede perder, que se puede perder más bien, no han leído la carta a los Efesios. Eso es lo que exhiben solamente en su ignorancia, que no han leído la carta a los Efesios, cuando en Efesios 2 nos dice que hemos sido salvos por gracia y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces ellos dicen, es que el 60% de la salvación te la da Dios y tú te tienes que poner el 40%. Locos mentirosos. ¿Por qué? Vamos a empezar primero a decir por qué. Dice aquí en la carta a los Efesios capítulo 4, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. Cuando tuve el honor, el privilegio de un instituto bíblico dar clases de ética cristiana, este era el primer versículo que se tenía que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo claramente acá en esto, la nueva vida en Cristo. Para no releerlo, dice Pablo, quítense la vestidura del viejo hombre, ya. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítense al viejo hombre, porque está viciado conforme ¿cómo se llama? Conforme al conocimiento de Dios, conforme a los deseos engañosos. Pero dice Pablo, y renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Si verdaderamente nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos tenido una regeneración espiritual, hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo y sobre todo hemos hecho de nuestro cuerpo el templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que entonces todo lo que fuimos antes de Cristo se quedó en la basura, lo desechó, Dios lo desechó, dijo esto no sirve para nada porque era pura porquería y te la voy a quitar. Y ahora tienes un manual de vida, que es mi palabra, dice Dios, para que vivas conforme a tu nuevo hombre. Por eso también dice la palabra. Como dice el versículo, se me acaba de ir, nueva criatura, hechura suya somos, nueva criatura somos en Dios. Somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque cualquier cristiano, escuchen bien, cualquier cristiano que haya sido regenerado espiritualmente, que haya hecho de su cuerpo el templo y la morada del Espíritu Santo, que haya comprendido el sacrificio de Cristo, que me ha hecho salvo por el perdón de pecados, que me ha justificado delante de Dios poniendo paz de la enemistad que tenía con Él, ningún cristiano verdadero tendría que gozarse y deleitarse en el pecado. No estoy diciendo que un cristiano no peque, es imposible en este mundo caído. La gran diferencia es que a veces cuando el cristiano peca, le duele en el corazón y se arrepiente verdaderamente y procura no volverlo a hacer. Esa es la gran diferencia. A diferencia de un cristiano que dice, es que yo ya, ¿cómo se llama? Yo ya me regeneré y tengo a Cristo en mi vida y aunque peque sé que no me va a perdonar. No, mi hermano, no te confundas, no tienes al Espíritu Santo, no has sido regenerado espiritualmente. Conozco personas que han sido regeneradas desde el momento en que recibieron a Cristo porque Dios los va a usar conforme a su propósito. Y conozco burros como yo que el Señor tardó 3 años en hacerme comprender toda la verdad de su palabra
Pero a diferencia de que algunos los trae de la manita, tipo Mateo, vénganse, ustedes ya son míos, a su servidor lo tuvo que quebrantar de manera brutal un sábado 23 de abril del 2020, del 2003, para que comprendiera quién era su Señor. Y lo recuerdo claramente como el Señor me vapuleó, me quebrantó, me tiró de rodillas y de lágrimas, pero eso me hizo comprender para qué había sido yo elegido. De hecho, si leemos aquí, dice, antes del versículo 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y es cuando comprendes para qué el Señor te ha elegido, para cumplir su voluntad y para cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Luego entonces, si tú te despojas del viejo hombre, ya lo haces un lado, lo tiras, esa cochinada que era Juan, el Señor la encerró en un baúl y la tiró al fondo del mar, porque nunca se quiere volver a recordar quién era Juan antes de Cristo. Y ahora que Juan ha recibido a Cristo, ha comprendido la gracia, ha comprendido la salvación, ha comprendido el regeneramiento espiritual, ha comprendido que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo menos lucho con todas mis fuerzas para no pecar, para no estar cautivo otra vez en esclavitud del pecado. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, no hay ningún hombre que pueda decir yo ya no peco. ¿Por qué? Porque entonces está pecando de soberbia y está mintiendo. Eh, pero la gran diferencia es esta. Por eso cuando me preguntan, cualquier persona, tú te vas a ir al cielo, sí, por supuesto, porque es una promesa de Dios. Y aunque les expliques y les expliques, hace rato también estaba debatiendo con una persona que decía que la salvación se pierde, pero el burro ni siquiera había leído la Biblia, simple y sencillamente, y que me perdonen los burritos por compararlos, ¿no? Más bien, ni siquiera debería de compararlos con un burrito, porque un burrito es noble, es inteligente, pero bueno, voy a decir como dice Pablo, pero estas malas bestias no han leído la palabra y solamente creen lo que les dice un tipejo arriba de su púlpito, y muchas veces no lo hacen con mala intención, pero sí están haciendo una doctrina mala. Por eso vamos a llegar al punto de que tenemos que leer y releer y volver a leer toda nuestra vida la palabra de Dios, porque es nuestra espada con la que nos defendemos del ataque del enemigo. Ay, vamos a leer lo de la armadura de Dios ya pronto. Es el refugio. Dice Sugel Michelén que es el parque, la lectura de la palabra de Dios es el parque donde te encuentras con Jesucristo. Si tú agarras tu Biblia, discúlpenme a mí, yo ya no veo muy bien, ya me cuesta mucho trabajo ver letras chiquitas, pero luego, bueno, tengo una Biblia de letra grande, pero luego cuando me pongo a estudiar, tiene palabras muy, muy chiquitas. De hecho, yo ya tengo una lupa de página completa, tengo una lupa así, mis lentes son de aumento de de +4, pero no dejo de leer. Le digo al Señor, perdóname porque no he leído el día de hoy. Voy leyendo y releyendo, y no es por costumbre, no es una lectura legalista de, ay, es que tengo que leer la palabra de Dios porque si no Dios me va a castigar. No, es un gozo de verdad leer la palabra de Dios, leer fuentes extrabíblicas para completar el aprendizaje, pero siempre tener como cabecera la palabra de Dios. Por eso, por eso dice Jesucristo, cuando ustedes conozcan la verdad, verdaderamente serán libres. ¿Por qué? Porque mientras no leamos la palabra de Dios por nosotros, vamos a ser esclavos de esos tipos que se suben a una maderita, a una cajita, a un templete, y nos empiezan a decir puras mentiras, y ahí estamos como loquitos creyendo todo lo que nos dicen. Pero cuando leemos la palabra de Dios es cuando el Señor nos quita el velo de los ojos para poder entender todo el mensaje que nos ha dado nuestro Dios y Salvador. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y esperemos en Dios que nos dé la fuerza para continuar el día de mañana. Bendito Señor, gracias. Gracias porque por medio de tu lectura nos vas quitando el velo que teníamos en los ojos, Señor, el velo que la ley nos había impuesto, pero conforme a tu misericordia nos revelas cada día todo lo que tienes aquí en tu palabra, Señor. Las verdades insertas en tu palabra, las profecías insertas en tu palabra, la revelación que necesitamos para vivir una vida que a ti te agrada. Te agradecemos porque nos has elegido a todos y cada uno de nosotros, Señor, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú te placiste
poner tus ojos sobre nosotros y nos diste la oportunidad de elegir si queríamos seguirte o queríamos seguir al mundo. Te agradecemos, Señor, por la fe, por el arrepentimiento que has puesto en nuestro corazón, pero sobre todo el ánimo con que nos levantas cada día para ser unos dignos siervos tuyos. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y todo el poder que solo tú mereces, en el precioso nombre de mi Dios, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.